equipo de sonido para que vayan a la botella. Hola. Si gustan sentarse lo más cerca posible, por favor, para empezar con los relatos. Sí, vamos a estar un minuto acá y vamos a ir a dar un recorrido. Sí, vamos a presentarnos nada más y de ahí nos vamos para allá. No, allá arriba sí vamos a hacer exploración, pero vamos a subir hasta la cabaña. ¿Qué tal el frío? Ok. ¿Se siente o no se siente? Fuerte. Buenos días. Gracias por estar acá. Una disculpa por este pequeño retraso. Y pues, antes que nada, les agradezco que estén con nosotros esta noche. Hace frío, estamos aproximadamente a 4 grados a la intemperie. Probablemente bajemos a 2 durante la noche. ¿Quién se va a quedar? ¿Quiénes se van a quedar a acampar? ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Qué bueno que se van a quedar con nosotros. Y principalmente pues platicando de muchas cosas que hemos vivido a lo largo de este programa, lo que es Crónicas del Sótano. Y sin duda hemos vivido muchas cosas extrañas, principalmente con las historias que nos han contado, y es algo que me gustaría platicarles esta noche, y de hacerlos partícipes a ustedes principalmente, no necesariamente que las historias que cuente sean las protagonistas, sino también seguramente ustedes tienen algún relato o alguna historia que contar, porque probablemente les está sucediendo algo extraño. Y quiero empezar diciéndoles que con tanto tiempo que hemos estado en Crónicas, porque Crónicas empezó en el año 2020 como un programa de televisión que pasó en Impactel, hicimos 12 capítulos, grabamos 12 capítulos, una producción muy fuerte, muy cansada, y sobre todo pues hicimos diferentes cápsulas, hicimos diferentes secciones, tanto en el estudio de Impactel como a las afueras. Una de las más fuertes fue el Corralón, este cementerio que nosotros le llamamos el cementerio de autos, que es un corralón. Nunca lo dije al aire, pero el corralón que nosotros fuimos a investigar es aquel que se encuentra entre los límites de Chignautla y Atepa. Es un corralón. Ahí hicimos una investigación en el año 2020. Pero bueno, antes de continuar, quiero presentarles a mi equipo. Juan Pablo Asensio, que ustedes lo pueden escuchar los días jueves. Los días jueves pueden escucharlo. También forma parte del staff camarógrafo, y han escuchado probablemente su voz. Él es conductor de las noticias en Impactel, lunes a viernes a las 7 de la noche, lo pueden ver ahí. Sergio también formó parte de nuestro equipo en el año 2020. Por ahí anda mi hermano, se anda escondiendo. Ahí está mi hermano, que él también pues ha estado muy de cerca en este proyecto, y le agradezco públicamente que siempre pues, nos ha estado echando porras. Muy bien, pues ¿les gustan las historias de terror? Sí. ¿Luces prendidas o luces apagadas? Luces apagadas. Luces apagadas aquí, lo que quiera el público. Esta experiencia regularmente la haríamos aquí afuera con una fogata, pero debido al tiempo, debido a este clima que se siente, hemos decidido hacer todo aquí adentro. Y como yo les decía, no quiero ser el protagonista esta noche, yo también quiero que ustedes participen dentro de estas historias de terror. Muy bien, estas historias que yo les voy a contar, gracias Sergio,
Estas historias que yo les voy a contar principalmente han sido contadas por parte del público que nos ha estado pues recibiendo hemos estado recibiendo muchas historias por parte del público. Crónicas del Sótano se transmite martes y jueves en el 99.7 en Impacto FM, de 9 en adelante. Hemos tenido muchísimos programas, diferentes temas, nahuales, duendes, hemos hecho especiales de historias teciutecas, leyendas de Chignautla, leyendas de diferentes partes de la República Mexicana, y nuestro auditorio ha avanzado tremendamente. ¿Quiénes de aquí han escuchado Crónicas del Sótano? Sí. Muchas gracias. Les agradezco que cada martes y jueves estén con nosotros. Quiero que platiquemos cuál es la historia de Crónicas que más recuerdan y que más les ha dado miedo. Levante la mano. Sobre nahuales, fantasmas, algo que recuerden. Justamente antes de venir acá tuvimos programa, tuvimos un especial, porque esta semana tuvimos las Crónicas del Sótano y los misterios de Halloween. Y justamente estábamos haciendo un recordatorio de las historias más fuertes que hemos tenido. Así es que voy a empezar con esta historia que me contó una señora. Ella es de Tlatlauqui y me llamó y se escuchaba muy angustiada porque ella me decía que su hija iba a estudiar ya a la universidad. Entonces necesitaba un cuarto donde hospedarse. Encontraron un cuarto en el primer cuadrante de Tlatlauquitepec. Ellas rentaban, la madre e hija rentaban en un cuarto. Este cuarto, pues, solamente una recámara, sala, comedor y demás. Y lo más extraño es que me comentan que por las noches ella empezaba a escuchar un ruido debajo de la puerta principal. Digamos que era como si intentaran meter algo debajo de la puerta. Todos los días ella escuchaba este ruido alrededor de las 12, 1 de la madrugada. Se le hizo algo como, puede ser algún ratón, puede ser el viento, puede ser cualquier cosa. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que no solamente era un ruido, sino que se escuchaba realmente como una persona que intentara meter algo debajo de la puerta. Con el paso del tiempo, tanto madre como hija se dieron cuenta que aquí había algo extraño, porque todos los días, alrededor de la 1 de la madrugada, escuchaban exactamente lo mismo. Un ruido debajo de la puerta que no tenía explicación. La señora me lo contó en una llamada telefónica que se encuentra grabada. Hay un testimonio de todo esto que les estoy contando. Pero no sabían qué era. A pesar de que ellas eran incrédulas ante el fenómeno paranormal, seguían insistiendo que podría ser cualquier otra cosa, menos algo paranormal. Platicando con algunos vecinos, ellas empezaron a escuchar cosas extrañas también de los vecinos, que justamente en estos lugares, o que en este departamento de Tlatlauquitepec, tenía vibras extrañas. ¿Cuál fue la sorpresa de ellas? Que esto se repitió durante 15 días. 15 días escuchando algo que sonaba en la madrugada debajo de la puerta. La señora dice que se tuvo que contactar con la dueña del lugar para decirle qué es lo que está pasando. La dueña evidentemente no le quiso decir. Pero ellas no se quedaron solamente con esa palabra. Investigaron más y resulta que en este mismo lugar falleció un chico. Este chico tenía una novia que vivía justamente en este departamento. ¿Y qué hacía el chico todos los días? Todos los días el chico iba después de la escuela a dejarle una carta debajo de la puerta a su enamorada. Cartas, regalos, cualquier cosa. Entonces se dieron cuenta que aquel espíritu que rondaba y que hacía ese ruido debajo de la puerta era el chico fallecido, que seguía desde el más allá enviando cartas debajo de la puerta. Esta historia me la contó hace aproximadamente un mes, no tiene mucho tiempo, y me sorprendió la forma en la que ella lo dice, porque
no solamente eso le pasó, lo que derramó el vaso fue que en una ocasión, durmiendo, empezaron a escuchar el galope de un caballo. Este caballo aparentemente pasó dentro de este departamento, ellas se espantaron y le dijeron a la dueña, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir aquí. La dueña insistió, incluso les quiso bajar el precio de la renta para que se quedaran ahí, porque justamente este departamento no se rentaba. Y la dueña, en su desesperación, entró al departamento y empezó a nombrar a aquel espíritu tan chico. Le empezó a decir, Efraín, por favor, deja a estas señoras en paz. Quieren vivir aquí en paz, no las espantes, por favor. Dando la confirmación de que ahí había algo extraño. Son cosas que tal vez decimos, ay, eso a quién le puede pasar, pero realmente sucede. Entonces esta primera historia, les digo, me la contaron hace aproximadamente un mes, y ha habido muchas. Insisto, de quienes escuchan Crónicas del Sótano, ¿cuáles han sido los temas que más les han gustado? Y a partir de ello, recordar historias y yo se las cuento. Por acá, nahuales. Bien, esta historia es de un señor que me llamaba constantemente porque él decía que su abuelito, por allá del año 1960 en Teciutlán, era un nahual. Él decía vivir a la altura de lo que ahora conocemos como el puente de Xoloco, esta Y donde nosotros podemos ir hacia Xoloco o desviarnos hacia la zona del centro escolar de Teciutlán. El abuelito de este señor era nahual y decía que siempre se transformaba, pero que nunca dejaba que lo vieran. Él dice que cuando el abuelito se transformaba en un animal, se escondía en un cuarto y que empezaban a sonar cosas extrañas y de repente debajo de la puerta se empezaron a ver destellos. Estos destellos eran probablemente la transformación de un humano a animal que sufría el abuelito. En aquel entonces, estamos hablando finales de los 50, principios de los 60 en Teciutlán, llegó un hombre muy desesperado buscando ayuda para el nahual, el abuelito nahual. Este señor había perdido a su esposa, no la encontraban por ninguna parte, pero sabía que el abuelito nahual podía ayudarlos. ¿Cómo? Transformándose en un can, en un perro. Él me describe, y esto también está confirmado a través de la llamada que me hizo a través de la radio, que el Señor le dijo, dígame usted qué necesito para que usted pueda encontrar a mi esposa. El Señor trajo una prenda de su esposa, se la llevó al abuelito, el abuelito se metió al cuarto, se empezaron a escuchar cosas extrañas, empezaron a salir estos destellos debajo de la puerta y de repente se abrió la puerta, pero ya no había un ser humano, ya había un perro negro, parecido a un pitbull, pero de mayor altura. Este perro se acercó al Señor y el Señor le dio la prenda de la esposa. El perro olfateó directamente esta prenda y salió en búsqueda. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la señora estaba perdida justamente en esta zona, en la sección 23. Aquí estaba esta señora, no nos quiso describir exactamente en qué condiciones se encontraron a la señora, pero con estos superpoderes que tenía, pues pudo encontrar a esta mujer. Le agradecieron mucho en aquel entonces, bueno, pues no había tanto dinero en esta zona para la clase que pertenecía al abuelito nahual, así es que le ofrecieron bultos de maíz, bultos de cualquier otra cosa que pudiese aprovechar para otra cosa. Y hablando de nahuales, justamente con Juan Pablo Asensio en alguna ocasión en el programa nos sorprendió que se contactó un nahual con nosotros. Le decíamos el amigo nahual, nunca nos quiso decir su nombre. Él nos decía que se metía a una cueva en el cerro de Chicnautla para poder transformarse. Y nosotros le preguntamos directamente, oye, ¿tú eliges qué animal transformarte o cómo es que tú te transformas? Y nos dijo que él tenía que hacer un pacto con el de abajo, con el que no debe de ser nombrado, para poder adquirir un poder y poderse transformar. De hecho, nos invitó
a presenciar este tipo de ritual en una cueva del Cerro de Chignautla, cosa que no aceptamos. Juan Pablo sí quería, yo no. Yo soy muy miedoso. La verdad, ustedes me ven aquí, pero yo soy muy miedoso. Yo no quise, Juan Pablo sí aceptó, pero bueno, nunca hubo como ese intercambio formal para vernos algún día. Pero dice que se transformaba de acuerdo a las necesidades. Que por ejemplo, si le pedían no sé, espiar a alguien o causar daño a las cosechas de alguna persona, a los animales de alguna persona que se encontraba ahí, él se transformaba en el animal adecuado para poder llegar hasta ese lugar y empezar a cazar y hacer ese trabajo marino. Bueno, al parecer esto es lo que él hacía. Y bueno, de historias medievales hay muchas, me habré de acordar de algunas, pero ¿algún otro tema? ¿Algún otro tema por acá? Pues videos extraños, ¿no? Videos extraños. Videos extraños. ¿Te acuerdas de alguna, Juan Pablo? Sobre esa todos vimos en algún momento estos tipos de videos que eran perturbadores y algunos rondan todavía en internet, pero principalmente hay poco registro de los que en algún momento existieron. Ahora se encuentran en la famosa Deep Web, que para poder acceder a esta red pues es todavía más difícil. ¿Por ahí le alzaron la mano? Sí. Brujas. Ay, hay una muy buena. Ahí les va. Esto parece un stand-up más que contar historias, ¿verdad? Las brujas. Esta historia me la contó una señora aproximadamente hace año y medio. Esta señora de la década de los 70s en Teciutlán. Me decía que en aquel entonces llegó un foráneo a Teciutlán, en aquella vía del tren, que se encontraba en lo que ahora conocemos como la antigua estación del ferrocarril. Llegó ahí un señor que según ella era muy atractivo, que tenía las características perfectas para una mujer. Se enamoraron y este señor le dijo: voy a regresar por ti, porque tú serás mi enamorada. La señora no le creyó, pasó el tiempo y regresó. En verdad regresó. En aquel entonces no había WhatsApp, no había teléfonos como ahora que podemos mandar un mensaje y decir: oye, te veo tal día. No había más que cartas o literalmente llegar hacia la persona y con mucha suerte encontrarla. Apenas el teléfono existía para las personas de nivel socioeconómico alto. Entonces, cartas o directamente presencialmente. Llegó el enamorado y le dijo: ¿sabes qué? Arma tus cosas porque nos vamos a ir a donde yo vivo. Ellos emprendieron un viaje rumbo a Estado de México, en las colindancias entre Estado de México y Ciudad de México, para ser exactos en la zona de Nezahualcóyotl. Ahí se bajaron, la señora con sus mochilas, porque ella traía ya sus cosas, porque ya se iba a casar con ella. Los más pequeños dirán: oigan, ¿cómo se van a casar ya? Si apenas se conocieron una vez. Bueno, en aquellos tiempos así era, solamente se conocían 2 o 3 veces y ya: me quiero casar contigo, te voy a robar y vámonos. Vámonos. Así sucedía en aquellas épocas. No había tiempo para conocerse demasiado porque pues querían casarse ya. Bueno, en fin, llegaron a las faldas de un cerro y empezaron a subir. Imagínense un cerro como el que vemos aquí, donde ustedes fueron al Sendero del Terror, que veían como pues una pequeña montaña. En esta montaña, hasta arriba estaba una casa, una pequeña casa. Ellos empezaron a subir poco a poco. Y lo que me comenta la señora es que de repente empezaron a bajar unas bolas de fuego que ella describía como brasas ardientes, que empezaron a rodear a ambos, tanto al esposo o al futuro esposo y a la señora, los empezaron a rodear. Estas brasas ardientes, decía ella que sentía el calor cuando pasaban, que realmente se sentía un calor muy fuerte. Y le dijo: oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué aparecen estas bolas de fuego? Tranquila, no pasa nada, te están conociendo. Ella se quedó impactada porque nunca había visto algo similar. Siguieron subiendo rumbo a la casa y le dijo: tranquila, ellas te están conociendo. Siguieron subiendo, llegaron a la casa, las bolas desaparecieron, las bolas de fuego desaparecieron. Llegando a la casa, curiosamente había solamente mujeres
que estaban preparando alguna cena especial para recibir a la próxima novia. Ella me dice que después de eso tuvo que huir de este lugar porque le dio mucho miedo, porque prácticamente descubrió que la familia de este hombre, del enamorado, eran brujas. ¿Y cómo se manifestaban? A través de estas bolas de fuego que empezaban a bajar entre las copas de los árboles. Aquí en Teciutlán y en Chignautla ha habido muchos avistamientos de este tipo de cosas extrañas. Se describe como bolas de fuego. No son parecidas a globos de Cantoya o a drones, sino que son más grandes. Se dice que son brujas, que las brujas en el aquelarre, en estas reuniones que hacen, se desprenden de brazos, piernas, de todas sus extremidades para poder viajar en una bola de fuego. ¿Alguien ha visto este tipo de bolas de fuego? Qué bueno. Digo, porque sí, a mí me pasará, no, sí, me daré mucho miedo. Pero bueno, la señora huyó y se dio cuenta que estuvo a punto de emparejarse con una familia de brujas y que si dejamos volar la imaginación, probablemente estas brujas estarían acechando a esta señora y convirtiéndola en su víctima. Esta es la historia. Que bueno, si escucho la llamada me voy a acordar de más datos, porque no me acuerdo de tantos datos que me dijo la señora. Fue una llamada como de 15 minutos. ¿Algún otro tema? Ouija. Ay, si hay una buena. Fíjense, esta historia nos la contó una señora de Chignautla en la primera temporada de Crónicas en el año 2020. La señora vive en Chignautla. Y ella nos compartía que cuando era joven, en la secundaria, empezaron a jugar la Ouija. Este artefacto que yo no lo recomiendo jugar porque abres muchos portales. Estos portales se pueden abrir y empezar a ver, vamos a empezar a ver cosas extrañas. Bueno, resulta que en la secundaria empezaron a jugar la Ouija en el último baño de los baños de las niñas. Una de estas niñas quedó embarazada y desafortunadamente tuvo un aborto muy extraño y la niña tuvo que ser hospitalizada, pero todos dicen que el producto que tuvo la pequeña pues fue causa de un fenómeno todavía más extraño. Digamos que era como un hijo del diablo. Eso pues nos describía la señora. Bien, ¿algún otro tema? La carretera de Chignautla. La carretera de Chignautla, ¿el Arco Sur? ¿Cuál? La carreta. La carreta de la muerte. Bueno, se dice que la carreta de la muerte es aquel sonido que se escucha por las noches, que a pesar de nosotros vivir en una zona pavimentada, se escucha como si estuviera una carreta pasando sobre una calle enterrada, exactamente. Hay quienes dicen que este sonido proviene de una carreta que es conducida por la mismísima muerte, que va rumbo a las almas que en esa noche están a punto de morir. Resulta que hay personas que nos han contado que tienen esta ilusión de escuchar la carreta justo cuando una persona está en un trance de muerte o que ya está agonizando en casa, que se llega a escuchar porque seguramente esta carreta conducida por la misma muerte es la muerte que se lleva el alma de estas personas. Bien, les voy a contar alguna historia que tengo aquí, una que me enviaron, que habla sobre una persona que se teletransportó en Teciutlán. Esa es una de las historias que a mí más me ha impactado. Denme un segundo y la voy a buscar, ¿vale? Ok. Esta historia dice así. A finales de los años 80, más precisamente el sábado 25 de noviembre de 1989,
Mi equipo de la Maquila fue campeón local y por la tarde de ese día el Puebla fue campeón nacional de la temporada 1989-1990. Doble motivo para festejar. Terminando el partido, el equipo nos fuimos a celebrar en un conocido edificio en el barrio de San Francisco, en Teciutlán. Empezamos a festejar y a tomar, pero la cerveza se terminó y en la tiendita local se agotaron. En ese entonces, obviamente, no existía Oxxo ni alguna otra tienda. Ni modo, Fernando, lánzate a Huateno a comprar las cervezas. Se le pidió al único compañero que no tomaba. Sería como las 3 de la tarde, cuando Fernando salió a comprar las cervezas. Pasó media hora, luego una hora, y Fernando no llegaba. Vete a buscar a Fernando, me dijeron. Y yo salí a buscarlo. La tiendita estaba como a unos 10 minutos. Ese día estaba muy nublado, como era de costumbre aquí en Teciutlán, con una niebla muy espesa, de la que no se veía a más allá de 10 metros. En la tiendita de Huateno nunca se presentó Fernando a comprar. Al regreso al edificio me esperaba una sorpresa. Al cruzar la puerta del departamento, mis amigos estaban de pie alrededor del patrocinador de nuestro equipo y dueño del edificio. Y estaba hablando por teléfono de línea. En ese entonces no existían los celulares. Es Fernando, me está hablando de un teléfono público desde la calle, pero dice que no se encuentra en Teciutlán. Él dice que está en no sé dónde, mejor que te lo explique él. Dice que quiere hablar contigo porque eres el único que le va a querer. Fernando tartamudeaba. No podía articular palabra. Se le escuchaba desconcertado, aturdido, temeroso, y yo podría jurar que estaba llorando. Eso nunca se lo pregunté. Me explicó que cuando bajaba para Huateno, en esa subida donde está la gasolinera, cuando iba bajando a la mitad de esa pendiente, de la niebla, escuchó unas voces y unas risas a su espalda. Él pensó que éramos nosotros que íbamos a alcanzarlo. Él volteó y nos esperó, pero no había nadie. Más abajo, enfrente de donde ahora está Bodega Aurrera, en ese entonces obviamente no existía, volvió a escuchar las voces. Pero en ese momento, cuando él volteó, el paisaje había cambiado. Ya no estaba la subida. La calle era recta y de tierra. Se encontraba exactamente en la mitad de un cruce y la niebla se había esfumado. El día estaba soleado y el cielo sin ninguna nube. Todo era distinto y desconocido. Se acercó a un transeúnte y le preguntó en dónde estaba. Y le dijo, oye, ¿aquí es Teciutlán? Y lo veían raro. Y él dijo, esto no es mi Puebla. Y le dijeron, no, joven, usted está en San Luis Potosí. Le regalaron unas monedas de 50 centavos para poder hablar por teléfono y comunicarse con nosotros, en especial con un servidor. Fer, vuelve a preguntar por favor el lugar donde estás. Visita a otras personas. ¿Cómo vas a estar en San Luis Potosí? Pregunta cómo se llama la localidad. Descríbeme el cruce de donde tú estás, donde dices que apareciste. Toma referencia del lugar. Yo le dije. Él colgó. Pensamos que era broma, pero Fernando era el más serio y confiable del grupo. El tiempo de espera se nos hizo eterno. A los 10 minutos volvió a sonar el teléfono. Esperábamos que nos dijera, sorpresa, era broma. Pero no era así. Ya investigué. Dicen que el pueblo se llama Real de 14. Lo escribí con número porque, pues, no sé ni qué onda. Nunca había escuchado de este lugar. El cruce donde aparecí se llama Calle Zaragoza y el camino se llama la mina hacia el Padre Flores. Parece que el pueblo tiene varias minas cerca de aquí. Hay una plaza de toros y un panteón. Me lo comentó. También a Fer le sorprendió ver todo esto y se le prendió el foco por preguntar la fecha y la hora. ¿Y qué creen? Era la misma fecha, solamente había cambiado de distancia. Por favor, averigua, ve con el padre, di que no eres de este lugar y platícales tu situación y pídeles que te ayuden a regresar a Teciutlán. Le sugerí. A los 3 días, yo me trasladé a la Ciudad de México, a la terminal de autobuses del norte. Fui a recibir a Fernando.
Llegó en un autobús que en su ventana superior se leía San Luis Potosí. Él fue el último en bajar. Cuando venía descendiendo del autobús, esa imagen de él se me quedó guardada para siempre en la memoria. Él bajando por los escalones del autobús con el mismo uniforme de fútbol, las mismas calcetas, los mismos tacos enlodados con los que 3 días antes habíamos sido campeones. Siempre viví con esa inquietud de querer conocer ese lugar, y mi amigo Fer obviamente quería volver al sitio donde vivió esta aventura. 26 años después, en el año 2015, Fernando y yo viajamos a Real de 14. Básicamente el lugar no había cambiado en casi nada. El pueblo no había crecido mucho. Seguía habiendo pocas casas, las calles seguían siendo de tierra, el panteón seguía ahí y enfrente la plaza de toros. Esa sí cambió, ahora ya estaba en ruinas. Volver a ese lugar por segunda ocasión para Fer y para mí, por primera vez, nos llenó de una emoción muy diferente a la de los demás turistas que nos acompañaban. Fernando no lo pudo evitar y lloró en silencio. Fuimos a buscar a las personas que lo ayudaron, pero lamentablemente ya habían muerto. Al llegar a Teciutlán, Fernando se mostraba con una felicidad que nunca le había visto. Se veía feliz de pies a cabeza. Y al despedirnos nos hicimos el firme compromiso de volver a Real de 14. A la semana siguiente, mi buen amigo Fernando falleció. Hace años sigo recordando esta historia. Buenas noches. Esta historia me la contó una persona que dice haber ya contado esta historia muchos años antes. Y lo que a mí me sorprendió es que probablemente esto se trate de un portal de Teciutlán hacia Real de 14 en San Luis Potosí. ¿Cómo pudo aparecer Fernando de Teciutlán hasta este lugar? Nunca lo descubriremos y nunca lo sabremos. Esta historia es una de mis favoritas. Muy bien, ¿algún otro tema? Gracias. ¿Algún otro tema? Viajes en carretera. Viajes en carretera. Justamente hace aproximadamente 2 meses tuvimos el tema de la carretera superautopista Teciutlán-Virreyes. La mayoría de personas que nos dicen de este lugar en el tema paranormal confiesan haber visto procesiones en la carretera, principalmente vestidas de blanco. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Otra cosa que también nos comentan muy seguido de esta carretera es que ven a una persona corriendo sobre la autopista, la pasan, voltean y dicen, bueno, qué raro este señor. Avanzan unos kilómetros y se vuelven a encontrar a la misma persona. ¿Cómo esto sucedió? ¿Quién sabe? Pero son cosas que suceden en esta autopista. Creo que uno de los temas más importantes es el Arco Sur. ¿Alguien ha escuchado hablar de las historias del Arco Sur? Bueno, de hecho hasta fuimos con el patrocinador de Crónicas, que es Casa Funeraria y Velatorio Rapidar, que estuvieron aquí hace un momento. Hasta fuimos con un padre a poner una cruz en este lugar, porque el público así lo quiso. Y les voy a dar el contexto. Me empezaron a decir que ¿por qué en el Arco Sur existen tantos accidentes? Y creo que todos hemos escuchado lamentablemente de estos accidentes. En algún momento hice un programa especial sobre milagros, y estos programas nos contaban historias. Por ejemplo, recuerdo la de un chico que iba caminando, iba en su automóvil, y de repente sintió que lo llamaban, sintió que había algo extraño ahí, dio el volantazo, se volcó. Y justamente iba a pasar un Torton encima de él, un camión de estos que son de demasiadas toneladas. Afortunadamente vivió este joven para poderlo contar. Esto se documentó en los diarios de Teciutlán. Pero dice que en la carretera se siente algo extraño, como que de repente te empiezan a jalar el volante. Yo he ido a recorrer el Arco Sur. Creo yo que tiene que ver con problemas estructurales, no tanto con el fenómeno paranormal. Pero bueno, doy el beneficio de la duda, porque por cierto, abro un paréntesis, me gusta lo paranormal, pero no soy 100% creyente de todo lo que pasa y todo lo que me dicen. Yo siempre digo, bueno, esto pudo haber sido tal cosa, o tal cosa pudo haber sido, no sé, alguna sensación extraña que en ese momento se presentó y ya, fue paranormal.
Pero hay cosas que sí me sorprenden demasiado. Justamente en el Arco Sur hay dos historias que no ocurren al mismo tiempo, sino con 20 años de diferencia. La primera de ellas es un niño que falleció aplastado por un árbol. Esta historia me la contó una persona, un taxista, que de hecho me llevó hasta la zona. Eso lo tengo documentado, me llevó hasta la zona donde aparentemente falleció este pequeño, porque dice que en aquel entonces, pues todo eso era un bosque, fueron a recoger leña y mientras estaban recogiendo leña empezó a tronar un árbol, porque ya estaba muy podrido, el árbol cayó encima de él y allí falleció. Ahí se encuentra una pequeña lápida que poco a poco se ha ido deteriorando con el tiempo y que bueno, desapareció. Hay muy pocos vestigios. Y la otra historia es de otro pequeño que pues también falleció en circunstancias muy desagradables. Aparentemente estos dos espíritus son los que atacan el Arco Sur. Con la gente empezamos a platicar qué podríamos hacer como programa de investigación paranormal o como programa que da y difunde el fenómeno, y nos sugirieron ir a hacer una misa. Fuimos con el padre de Xorateno, ahí lo llevamos al Arco Sur, empezó a hacer una misa especial para el descanso de las almas, porque al parecer ahí también ocurre algo muy fuerte que se los voy a contar. Eso nunca lo quise contar ahí en Crónicas del Sótano. Hay un peñasco antes de salir a la carretera que ya va hacia Xutetelco. Hay este peñasco, ahí lamentablemente subía la gente y se suicidaba. Y había muchos casos de personas que llegaban a ese lugar y se aventaban. Entonces eso, sumándolo a las historias que ya nos llegaban de Crónicas del Sótano, sumó todavía más al fenómeno paranormal que existía en este lugar. Y ahí, bueno, se empezaron a contarnos muchas más historias sobre estos fenómenos extraños que ocurrían en este lugar, principalmente sobre niños que aparecen de la nada, niñas que se atraviesan de un lugar a otro. Un taxista nos contó de una niña que apareció de repente enfrente de él, pero que describe a la niña que no tenía ojos, no tenía boca, simplemente era piel su rostro, y que eso hizo que volanteara, pero afortunadamente volvió a su lugar y no se accidentó. Hay muchas cosas muy raras en el Arco Sur. Es uno de los lugares, creo yo, actualmente que tiene presencia paranormal fuerte. ¿Algún otro tema? A ver, por acá. A veces compartes link de videos como de IA. Videos de IA. Sí, nos han llegado muchos, principalmente de cómo se vería un nahual transformándose. Hay personas que todavía no pueden reconocer entre un video de inteligencia artificial y un video grabado normal, pero sí se puede notar, pero son videos muy perturbadores que no recomiendo ver porque pues podrían tener ahí una vibra medio extraña y podrían asustarse con cosas que no son reales. Pero sí existen muchos videos de IA, actualmente muchísimos más. La IA está avanzando cada vez más fuerte. Hay un software o un modelo de aprendizaje que se llama Sora. Sora es el principal creador de estos videos muy extraños que podemos encontrar actualmente tanto en TikTok como en Reels de Instagram. ¿Algún otro tema? La ciguanaba. La ciguanaba, la mujer cara de caballo. Se dice que esta mujer se aparece a los hombres trasnochadores e infieles. A diferencia de la Llorona, que es una mujer que simplemente lamenta por sus hijos, porque la Llorona no dice "ay mis hijos", simplemente es un lamento muy fuerte el que se escucha. La ciguanaba es una mujer que describen con un rostro descarnado que parecía tener la apariencia de un caballo, y su lamento es muy parecido al de la Llorona. Se aparece principalmente en los senderos, en los llanos, en lugares como veredas donde los hombres pasan a altas horas de la noche. El propósito de la ciguanaba es atacar a los hombres, que estos resbalen, pierdan la vida y esta alma llevárselas al más allá, que ese es su propósito, recoger almas. Pero es muy curioso porque una vez un señor nos contó que justamente por donde están las gasolineras del Fresnillo, hace muchos años, donde antes estaba la Calera, ahí se encontró a la ciguanaba, la mujer cara de caballo. Esta mujer de espaldas parecía una mujer muy bella, con cabello largo, negro, y que tenía pues probablemente la apariencia de una dama que estaba perdida. Él se acercó y antes de tocarla se dio cuenta que no tenía pies, sino que iba flotando. Se le desvanecían los pies
no se le podían ver. La mujer volteó y se dio cuenta que era la cabeza de un caballo, pero no un caballo normal, sino un caballo descarnado. Tenía un hocico muy feo y que olía totalmente fétido, un olor nauseabundo. Así nos describió este señor esta historia. Regularmente quienes logran verla no tienen la suerte de vivir para contarlo, pero este señor le vamos a creer y él dice que sí la vio. Muy bien, ahora me gustaría que ustedes también participaran. ¿Alguien ha escuchado a La Llorona? Tu mamá sí la ha escuchado. ¿Alguien quisiera contar alguna historia? Algo que les haya sucedido en casa, algo que les haya sucedido en algún otro lugar. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién dice yo? Sin pena. A ver, vete para acá. ¿Cuál es tu nombre? Uciel. Párate aquí, por favor. ¿Qué nos quieres contar? Yo una vez, mi mamá y yo estábamos en nuestros cuartos ahí viendo la tele. Y mi hermana tenía como un, ¿cómo se llama? Uno de los que papachan, peluches, que tenía un motor que le hacía que apapachara para que funcionara. Y esa vez perdimos control y que empieza a funcionar. Decimos, ¿cómo? Si ni tenemos el control. Y pues empezó a funcionar así y hasta se cayó. Funcionó sin pilas y sin control. Ok, eso es también habla precisamente de estos fenómenos. Un aplauso a Uciel. ¿Alguien más quiere contar alguna historia? Muy bien, me voy a tratar de acercar para que no llegues hasta acá. ¿Cuál es tu nombre? Michelle, a ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres relatar? Es que, bueno, yo voy a la ESPA y ahí mis maestros nos han contado de la leyenda de una niña que falleció hace varios años. Y de hecho investigué, y incluso una maestra que ya tiene 12 años trabajando ahí nos dijo que desde que ella iba a esa escuela la leyenda pues rondaba. Y pues nos contaron su historia, que es de una niña que, bueno, cuando estaban construyendo la cancha 2, que es la cancha del patio, bueno, de la parte trasera de la escuela, pues una niña la mandaron a darle comida a los albañiles, pero ellos, pues abusaron de ella y enterraron ahí su cuerpo. Pero un día yo fui con mis amigos ahí al monte, porque se puede ir al monte, y a lo lejos sí se llegaba a ver su tumba. Muchas gracias, Michelle. Y sí, justamente la historia de la niña de la ESPA es un clásico de Ciuteco, ¿eh? Tengo una historia también muy buena. Pasa por acá, Michelle. ¿Qué nos quieres contar? Yo les voy a contar algo que me pasó aproximadamente, estamos en el 2025, fue en el 2021, antes de pandemia. Yo me fui a vivir aproximadamente 6 meses a Puebla, entre las 5 y el 7 poniente. Ahí había un lugar que era unos departamentos donde se supone que siempre había como que actividades paranormales, por eso estaban baratas y por eso nos quedábamos ahí. Yo tenía una amiga, que es de aquí de Tizután, que ella iba a unas misas que se realizaban en el barrio de Xoloc. No tengo idea dónde, pero eran unas misas que se le llamaban de liberación. Las misas de liberación se supone que es cuando va un grupo de gente y el cura, el padre, lo que sea, empieza a decir oraciones para que se te salga ese vicio, ese problema que tú tienes. Y no hay ningún problema con las personas que tienen problema con alcoholismo, con drogas. Pero las personas que se han metido en magia negra también se puede
que van a ese tipo de misas y que son débiles de pensamiento, de sentimiento, se les termina pegando algo. Mi amiga era una de ellas. Ella en una misa de liberación se le salió un demonio a una persona que se dedicaba a la magia negra, a la Santa Muerte, a invocar a Satanás, a invocar todo eso. Sí. Ella era una persona muy dulce, muy amable, muy buena, pero con un alma muy fácil de poder controlar. Entonces, cuando sabes, yo me fui a Puebla con ella y con mi hermano, antes de que yo me fuera a vivir con ella. Mi hermano nos marcaba en la noche porque mi madre, en paz descanse, era una persona que era como una chamana, como una curandera, que siempre se dedicó a la oración, siempre se dedicó a salvar a personas del lecho de muerte, por así decirlo. Yo soy una persona muy escéptica en esto, pero después de eso empecé a creerlo. Todo lo que no puedes comprender lógicamente, lo que no le encuentras una razón, lo que no le encuentras un porqué, una lógica. Mi hermano me marcaba desde Puebla en el teléfono. Tengo grabaciones donde esta chica que pasó esa misas se ponía mal. ¿Qué era lo que lo detonaba? Lo detonaba el alcohol. Cuando ella empezaba a tomar, así fuera poco, fuera mucho, se transformaba. Las películas de terror que vemos, como El Conjuro, cuando exorcizan a alguien, tienen mucha razón en lo que pasa. ¿Sí? Esta persona, que la llamaremos Jimena, para no joderle su reputación, esta persona me marcaba mi hermano, y me marcaba mi hermano a las 2, 3 de la mañana a mi mamá y le decía: ma, por favor, reza por mí, por favor, dime que estás conmigo y dime el Salmo 91. Aquí en el teléfono tengo un altavoz, porque la persona que está aquí conmigo no la conozco. Esta persona se convertía tan extrañamente, sí, con perdón la palabra, objetamente, en algo que no lo podías encontrar una explicación. Era una persona de unos 50, sí, con una voz súper dulce, pero cuando entraba en ese alter, gracias a las misas, en relación a las misas negras, decía: esta persona se convertía. A mí me tocó escuchar a esta persona, Jimena, cómo su voz cambiaba, cómo su voz de tener una voz dulce empezó a hablar. Yo me dedico a cantar y hay una técnica que se llama rasping voice, donde empiezas a cantar con voz ronca. Si tú cantas así más de 10 minutos, 15 minutos, terminas afónico. Esta persona empezó a hablar en una voz ronca, masculina, como la película del Conjuro, literalmente. Cuando yo me pasé a vivir allá, no creía en eso. Me dije que estaba tonto, idiota, estúpido, mi hermano. No. Había 2 muñecos. Uno que era un Darth Vader
y otro que era el Gollum de Señor de los Anillos. Esos muñecos era un departamento muy chico, un cuarto, cocina y otro cuarto. Esos muñecos, cuando nos íbamos a trabajar, los dejábamos, por ejemplo, en esta silla. Regresábamos y ya no estaban allí. Se cambiaban de lugar. Quieran creerme, no me quieran creer, no hay ningún problema, yo sé lo que vi. Sí. Se cambiaban de lugar. No los encontramos por ninguna parte. Hasta que pasaban 2 o 3 días y los encontramos en un lugar completamente diferente. Sí. A mí me tocó una vez que yo estaba viviendo con ella, en el que, por ejemplo, nos quedábamos nosotros en la sala y ella tiene su cuarto con su puerta. Mi hermano y yo nos quedábamos dormidos hasta las 2 o 3 de la mañana. Y a las 2 o 3 de la mañana se escuchaban en su cuarto de ella cómo caminaban, cómo había pasos de personas, como si estuvieran literalmente caminando, pero descalzos. Sí, sí, escuchaban las palmadas, los pasos. Abríamos la puerta para podernos cerciorar si era ella. Y ella estaba completamente dormida. Cerrábamos la puerta. A los 5 minutos volvimos a escuchar las mismas pisadas en tu cuarto. Y nos encontramos. ¿Por qué escuchaban esas pisadas? Hubo una ocasión en que mi hermano, estando allá en Puebla, entre las 5 y las 7, había muchos hoteles. Él se iba con una amiga. Yo me quedé con ella. Tenía una relación afectiva entre mi hermano y ella. Se enojó, empezó a tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Se fue a acostar a su cuarto. Sí. Una vez que se acostó a su cuarto, ya tomaba. Se los juro que cerró su puerta. Yo me quedé en la sala porque ahí es donde dormíamos nosotros. Ella salió, abrió la puerta de tu cuarto y literalmente estaba en tu bata para dormir, nada más viéndome así, fijamente a los ojos, con una sonrisa tétrica, horrible. Pero es lo que yo recuerdo. Una vez que sale, yo les digo, ¿qué te pasa? Nada más me quedaba viendo así. Se me pone la piel chinita al momento de recordar esto, porque es un evento muy traumático en mi vida que me hizo creer un chingo de cosas y interesarme en todo esto. Se me queda viendo así y se me empieza a reír con una risa horrible que no era de ella. Sí. Y desde camino, como les comentaba, mi mamá se dedicaba a todo ese desmadre, entonces yo me conocía prácticamente todo el circo teatro para poder hacer esa liberación con las personas hasta la fecha. Empiezo a hacer oración, empiezo a rezar, empiezo a tratar de que regrese a sí misma ella. Y me ataca, se me avienta, me empieza a rasguñar, me empieza a pegar, pero con una fuerza que no era de ella, literalmente, no era de ella. Y la gente que me quiera creer aquí, adelante. La gente que quiera creer que esto es circo para magia y teatro, también no hay ningún problema. Pero yo sé lo que viví. Empiezo a rezar. Mi madre, le regaló un dije que tenía una decoración especial. Yo voy por ese dije
se lo traté de poner. Y esta persona se empezó a torcer, se caía al suelo. Así como en una película, literalmente, se caía al suelo. Y en el suelo, cuando tú estás ebrio, tienes cierto sentido del dolor. Sí. Esta persona se tiró en el suelo y sus pies literalmente agarraban y con sus talones, este es el suelo, y aquí sus talones, sus pies estaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, así, literalmente pegando en el suelo. Yo creo que aguanto 3 golpes así. Esta persona no se entiende. Sí. La vez pasada que mi hermano se enfrentó a ella, le dijo, pégame, golpéame. Y mi hermano agarró, le metió como 10 cachetadas en la cara y no sintió nada. Nada. Sí, y era una persona de unos 50 millones y una persona de 80. No sintió absolutamente nada. Cuando esta persona empieza a pegar sus pies en el suelo, sus talones, literalmente retumbaba el piso al momento de que pegaba con tal fuerza. Yo lo único que hice fue tratar de ponerme encima de ella, poniendo mi pie de esta manera, agarrándole su pie, mi otro pie, agarrándole su otro pie, sí. Mi mano, mi otra mano. Cuando yo la tenía así, su nuca a pegarse en el suelo 5 veces. No sentía nada y el suelo retumbaba con la nuca en el suelo, literalmente. Sí. Lo único que puedo hacer es poner mi frente con su frente y empezar a orar. El Salmo 91, que me lo sé de memoria, por todas las veces que he vivido. Sí. Empiezo a rezar el Salmo 91 y literalmente con las películas de terror tratar de averiguar quién era a lo que estaba frente a mí. Empiezo a preguntar en el nombre de Dios, poder, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Dios, para que quiero que tu nombre nada tiene más poder que Dios sobre ti. Sí. Nada tiene más poder que Dios sobre ti. Y ya no vamos a ser retorcidos. Tengo videos, tengo fotos de eso. Sí. Al final de que yo estuve pasando ese tiempo como una media hora, 40 minutos en vez de estar, me dijo un nombre. Y le digo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Me dijo un nombre y con una voz tétrica, ronca. Con una voz tétrica, ronca, me dijo, me llamo Asmodeo. Me dijo que se llamaba Asmodeo. Una vez que me dijo su nombre, le digo, ¿y qué quieres? Me dijo, quiero el alma de ti y de toda tu descendencia, por todas las generaciones que puedan existir de todo. Cuando yo escuché eso, simplemente me pude reír. Sí. Le digo, pues ok, Asmodeo. En el nombre de Dios, Él tiene más poder sobre ti. Porque todas rodillas se postran en ojos en este terrestre y aún infernal. En el nombre de Dios. Sí. Esta persona empezó a retorcerse, a gritar, a decirme que iba a venir por mí
de mis hijos hasta la eternidad. Y se los digo en serio. Yo no quiero terminar, si no, no hay ningún problema. Yo terminé a los 50 minutos. Los vidrios retumbaban. Había vecinos afuera que estaban escuchando todo el circo Faramay y teatro. Sí. Hasta que yo seguí rezando y llorando el Salmo 91, que es creo que la oración más poderosa que uno puede decir cuando se enfrenta a situaciones de ese tipo. Sí. Una vez que le dije su nombre y que lo puse a ver en el nombre de Dios, sí. En ese momento, después de que ella me estuvo hablando tanto roncamente y ojetemente por 40 minutos, 50 minutos, simplemente lo que hizo fue como desmayarse. 3 minutos pasó desmayada, por así decirlo. Yo estaba con mis pies aquí así, mis manos. Cuando reaccionó, me volvió a hablar con nuestra voz dulce. Y lo único que hizo fue verme y me dice: Toño, ¿qué haces encima de mí? Quítate, pero con una voz dulce. O sea, no puedo entender cómo después de hablar con esa voz tan ronca, me habló con una voz dulce. ¿Qué haces encima de mí? Quítate. Y yo le digo: Jimena, ¿de verdad? ¿No te acuerdas lo que acaba de pasar? No, quítate, me duele la cabeza. No quiero dormir. Se levantó, se fue a su cuarto, se acostó. Al siguiente día, ella era una persona que le tenía un pavor horrible. Ella podía agarrar una cochinilla y literalmente brincaba al sillón y no la podía agarrar. No la podía agarrar. No la podía ver porque entraba en pánico, entraba en una etapa de desesperación, de ansiedad que no las podía ver. Una cochinilla. Al siguiente día, ¿qué pasó eso? Sí. Dije, bueno, ok, está bien. Ella se despertaba a las 6 de la mañana para poder ir a trabajar a la escuela, porque era maestra, se despertaba a las 6 de la mañana. Esta persona agarra, se despierta y nos va a despertar a nosotros a las 6 de la mañana con golpes. Es que somos ¿cómo pueden hacer eso? Nosotros agarramos la onda y le decimos: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que vayan a ver a mi cama. Sí. Ahí tengo la foto. Ahí tengo la foto. Nosotros vamos a ver esa cama. Y entre las sábanas en sus pies había un cardenal, un pájaro con un tapete rojo, sí, pero sin ojos, como si estuviera disecado. Yo lo agarré, levanté y lo vi. Cuando yo lo veo digo: ¿por qué está aquí? Si ella ni siquiera puede agarrar unas cuchillas ni nada. Cuando yo lo veo, no pude encontrar la explicación. Hasta la fecha, lo que hice fue agarrar, meterlo en una bolsa y tirarlo contra la bolsa. Pero le tomé una foto. Y ahí está el cardenal, copete rojo, cuerpo gris, sin ojos, abajo de su sábana, en tus pies. ¿Quién lo puede poner aquí? Si nadie más. Yo no lo hice, mi hermano tampoco. Ella no lo pudo hacer para llamar la atención porque le tiene miedo a agarrar una cochinilla. ¿Quién lo hizo? No entiendo. Son cosas que a mí simplemente no me dejan entender una lógica de eso. Ella sigue aquí, sigue en Teciutlán. Ella vive en Teciutlán. No sé cómo sigue. Pero posteriormente de eso,
falleció su mamá. Su papá, enfermo de cáncer, falleció. Y tiene sus hijas, que afortunadamente siguen vivas. Pero no sé qué es lo que haya pasado con ella. Entonces, si yo les comento esto, es que hay muchas misas, cuando escuchen misas de liberación, no se vayan a meter allí si son personas de sentimientos vulnerables o de mente vulnerable. Mejor no se metan en cosas que no conocen la verdad. Muchas gracias. Pues es una historia que nos relata 100% un proceso de infestación, un proceso de tener a una persona poseída, este proceso de quitarnos esa alma de encima. Lo que dice es cierto, cuando hay misas de liberación sí se puede justamente sanar, a eso es, de acuerdo a la religión católica, pues puede haber estas situaciones que nos pueden ayudar, pero si nosotros estamos ahí y no tenemos la fuerza espiritual, podemos atraerlo. Podemos ser el base de algo que nos pueda poseer a nosotros o jalar ese mal aire, si bien nos va. Muy bien, ¿ya tienen sueño y ya nos vamos a dormir? Sí, tienen que decir que sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 2:30 de la mañana. Bueno, les voy a contar una historia de la ESPA, ¿sale? Esta historia me la contaron también en el programa y se las voy a relatar como la anterior. ¿Les parece? Ok. Dice así. Mi abuelo, cuando era joven, trabajó a finales de los años 50 en la construcción de la ESPA. Durante el día trabajaba como albañil y por las noches era velador. En 1959, los albañiles construyeron en el patio trasero una fuente provisional muy grande de agua para usarla en la preparación de la mezcla y la revoltura de cemento y arena usada en la construcción. Era una fuente muy grande que cabían 5 pipas de agua. La fuente estaba construida a unos 30 metros de la rampa que lleva a las actuales canchas de abajo. Una noche de octubre, que mi abuelo recuerda muy bien, porque ese día fueron las pipas a llenar la fuente. Mi abuelo tuvo una jornada muy pesada de trabajo ese día como albañil y durante la noche pues, le tocaba velar. Él no pudo con el cansancio ese día y se quedó dormido mientras hacía su rondalla, o su rondín más bien, de vigilancia en el patio trasero. Llevaba un rato dormido cuando unas manos en sus hombros lo tocaron y la risa de una niña lo despertó. Vio el reloj y eran alrededor de la medianoche. No fue necesario que usara su linterna. La noche estaba despejada. La luna llena de octubre brindaba todo con claridad. Así que pudo ver, junto a él, una niña como de 10 años que le sonreía. La niña se echó a correr y se trepó por los tabiques y se subió a los bordes que rodeaban la fuente, con el riesgo de que la niña cayera al agua. Mi abuelo se espantó y le gritó: niña, bájate, no te subas ahí, te vas a caer, te vas a ahogar. Mi abuelo no asociaba a la niña con algo sobrenatural. Él pensaba que era una niña traviesa que, como muchos otros niños, se metía a la construcción a jugar ya fuera de día o de noche. La niña caminó por la orilla y brincó hacia el patio. Mi abuelo corrió hacia ella, pero cuando llegó a donde ella había saltado, ya no estaba. La buscó por todos lados y no la encontró. Se regresó a donde se había quedado dormido y de nuevo a sus espaldas escuchó esa risa de la niña. Volteó y de nuevo la niña estaba de frente, ahí en la fuente. Ella vio a mi abuelo y se empezó a reír, y mi abuelo casi muere del susto cuando vio a la niña aún riéndose y se arrojó a las aguas de la fuente. Mi abuelo corrió para sacarla, pero cuando se asomó a la fuente no había nadie. Aunque la luna llena era tan intensa que se veía casi el fondo, no logró verla.
las lágrimas en los ojos de mi abuelo corrieron. Y él corrió asustado hacia la calle Juárez para pedir ayuda. Corrió a las casas más cercanas, despertando a los vecinos a suplicarles que ayudaran a sacar a la niña que se había ahogado. Algunos vecinos corrieron con él hacia las escaleras, igual asustados como mi abuelo. A unos cuantos metros antes de llegar a la fuente, entró en estado de shock. No pudo dar ni un solo paso. Él sabía que iban a sacar a una niña que en su momento estaba viva. Y seguramente había muerto ahogada y no quería ver esa escalofriante escena. Los vecinos treparon al borde de la fuente para arrojarse al agua. Ellos se detuvieron, no se arrojaron a buscar a la niña y voltearon enojados a ver a mi abuelo, que estaba pasmado. Aquí no hay nada, señor, le gritaron furiosos los vecinos. Mi abuelo les preguntó: ¿cómo no? Se acaba de aventar una niña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saquen a la niña. No, señor, aquí no hay ninguna niña, no hay nada. Es más, ni siquiera hay agua, la fuente está vacía. Mi abuelo corrió a la fuente y no podía creer lo que veía. La fuente de agua estaba totalmente vacía. ¿Y cómo pudo haber pasado esto? Maldito borracho, por su culpa nos despertó y nos asustó, pero lo vamos a reportar con sus patrones. Estas y otras maldiciones más fuertes fue lo último que escucharon los vecinos, o más bien el abuelo, por parte de los vecinos, que se fueron furiosos. Mi abuelo no podía asimilar todo lo que vivió. ¿Quién era esa niña? ¿Sería un espíritu? ¿A dónde se fue toda esta agua? ¿Cómo pudo desaparecer en tan poco tiempo? Por esa noche siguió haciendo su rondita de vigilancia, pero todo el resto de la noche decidió mejor no acercarse a la fuente. El abuelo decidió seguir trabajando en la construcción de la ESFA, pero solamente como albañil, ya no de velador. Un año después, la ESFA fue inaugurada en 1960. Les hicieron una comida a los albañiles y él contó su historia de esta misteriosa niña y la desaparición del agua de la enorme fuente. Pero resulta que antes y después de lo que él vivió, otros veladores ya habían visto a la niña y habían hecho también cosas raras en la noche, cosas sobrenaturales que tenían que ver con la aparición de esta pequeña que le gustaba subir y brincar por los muros y correr los patios. Mi abuelo vivió esta historia en 1959 y por lo visto, durante 65 años la aparición de la niña de la ESFA, esta niña fantasma, aún sigue vigente. Esta es la historia. Bueno, pues, al parecer sí hay más casos de la niña de la ESFA y nos han contado muchas cosas. Dime. Bueno, el centro escolar realmente fue un terreno que se utilizó justamente en esta época de los 50 como una plaza de toros. Una plaza de toros que en su momento fue itinerante, es decir, se construía para el evento, se desarmaba y posteriormente adoptaron un lugar fijo que es el Pinar. Ahí construyeron una plaza de toros que en el año 2005 fue remodelada. Muy bien. Bien, amigos, quiero presentarles en esta noche a personas que también se dedican al fenómeno paranormal y principalmente ellos hacen investigaciones. Ellos tienen una página en Facebook, ellos tienen diferentes investigaciones. Ellos se atreven a ir a esos lugares como Rancho Escondido para poder hallar y encontrar. Pero ahí ya se acaba. Ellos son Joneadas.